Carl Jung nos reveló que el primer paso hacia la verdadera sanación emocional ocurre cuando decidimos, con valentía, colocarnos en el centro de nuestra propia vida. En una sociedad que constantemente nos empuja a volcar la atención hacia afuera, persiguiendo la aprobación, encajando en estándares ajenos, obedeciendo expectativas impuestas desde la infancia, pocas veces nos damos el espacio para detenernos y cuestionar con honestidad, ¿qué es lo que realmente anhelo? ¿Qué me falta para sentirme en paz conmigo mismo? Estas respuestas no habitan en las opiniones que otros tienen sobre nosotros, ni en las metas que nos dicta el sistema como sinónimo de éxito. Residen en un lugar más íntimo y silencioso, dentro de nosotros mismos. Elegir priorizarte no es un acto de egoísmo, como tantas veces nos hicieron creer. Es, de hecho, una forma profunda de responsabilidad emocional. Significa reconocer que no puedes cuidar verdaderamente a los demás si primero no sabes cómo cuidarte a ti. Es dejar de mendigar migajas de atención y comenzar a nutrir tu alma con presencia y amor consciente. Si este mensaje resonó contigo y te invitó a reflexionar sobre la importancia de priorizarte, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando más sobre el camino hacia la sanación y el autoconocimiento. Dale me gusta si sientes que este contenido te aportó algo valioso, y déjame un comentario compartiendo tus pensamientos o tu propia experiencia. Estoy aquí para acompañarte en este viaje de transformación. Juntos seguimos creciendo. Jung advertía que muchas de nuestras heridas emocionales más persistentes no nacen de lo que nos hicieron los demás, sino de lo que dejamos de hacer por nosotros mismos. Vivimos durante años interpretando roles ajenos, adaptándonos a lo que se espera de nosotros, suprimiendo nuestros verdaderos deseos por miedo a ser rechazados o malinterpretados. Pero lo que reprimimos no desaparece. Lo que negamos no se borra. Todo lo que silenciamos termina por formar una sombra interna, un fragmento oculto de nuestra psique que seguirá manifestándose a través del dolor, de los conflictos, de los mismos errores repetidos en diferentes escenarios. Tal vez ya lo has sentido. Te ves atrapado en relaciones que, aunque cambien de rostro, repiten los mismos patrones. Te saboteas cuando estás a punto de alcanzar algo importante. O vives con una sensación de vacío, de desconexión, incluso cuando todo parece bien desde fuera. Y entonces te preguntas, ¿por qué nada cambia? ¿Por qué me siento atrapado en un ciclo que no termina? La respuesta, como nos enseñó Jung, no está en el exterior. No se encuentra en cambiar de ciudad, de pareja o de trabajo. Está en atreverte a mirar hacia adentro, a dejar de huir de ti mismo, a comenzar el viaje más desafiante, pero también más liberador, el de conocerte de verdad. Porque solo cuando iluminas tu mundo interior, puedes transformar el mundo que te rodea. Imagina por un momento que todo lo que te rodea, las personas, las circunstancias, incluso los conflictos, son reflejos del paisaje que habita en tu interior. No es casualidad si frecuentemente te encuentras en vínculos donde no te sientes valorado, o si tu energía se consume en relaciones que te desgastan más de lo que te nutren. Es tu inconsciente hablándote, señalándote con firmeza que hay aspectos internos que claman por atención, por cuidado, por conciencia. La verdadera pregunta no es por qué ocurre esto, sino si estás dispuesto a escuchar esa voz silenciosa que vive en tu interior. Muchas personas evitan este encuentro porque mirarse sin máscaras requiere coraje. Significa desmontar las capas de autoengaño, enfrentarse a las cicatrices no sanadas y admitir que, en muchas ocasiones, hemos sido nosotros quienes permitimos, repetimos y prolongamos nuestro propio sufrimiento. Y aunque esto pueda doler, es justo ahí donde empieza la transformación genuina. Al tomar la decisión de ponerte en primer lugar, comienza un cambio profundo. Empiezas a reconocer que no puedes curarte si sigues habitando entornos que te lastiman, que el crecimiento emocional no florece en medio del caos constante, ni entre dinámicas que perpetúan tu malestar. Sanar es también depurar, limpiar, soltar lo que ya no vibra con tu nueva conciencia. Y eso incluye personas, hábitos, pensamientos y lugares. Carl Jung hablaba de un proceso fundamental llamado individuación. Un viaje hacia el interior donde dejamos de definirnos por los estándares del entorno y comenzamos a descubrir nuestra esencia más auténtica. No se trata de desconectarse del mundo, sino de dejar de depender de él para sentirnos válidos, completos o dignos de amor. Es un proceso de empoderamiento silencioso, donde recuperamos lo que siempre nos perteneció, nuestra identidad, nuestra voz,
nuestro valor. ¿Cuántas veces has condicionado tu felicidad a la reacción de alguien más? ¿Cuántas veces has reprimido tus verdaderos deseos por temor al juicio, al abandono, a no ser suficiente? Cuando eliges escucharte, cuando colocas tus necesidades en el centro y te das el permiso de actuar en coherencia contigo mismo, algo se reordena. Una nueva energía comienza a tomar forma. No desde la rebeldía, sino desde la sabiduría de quien al fin ha aprendido a reconocerse. Ya no aceptas afectos a medias ni vínculos que te empujan a fragmentarte para ser aceptado. Has dejado de mirar hacia los demás en busca de aquello que solo puede brotar desde tu interior. Porque lo comprendiste, no estás aquí para encajar en una idea ajena de lo que debería ser, sino para conectar con la verdad más profunda de tu ser. Y cuando esa conexión empieza a enraizarse, cuando ya no necesitas disfrazarte para sentirte merecedor de amor, la transformación se vuelve inevitable. Las relaciones que antes te robaban la energía comienzan a desvanecerse, no porque las hayas rechazado con rabia, sino porque tu frecuencia ya no resuena con la escasez emocional. Las situaciones que solían generar ansiedad dejan de tener poder sobre ti, porque has tomado el timón de tu existencia. No es que el mundo haya cambiado, es que ahora tú has despertado. Has dejado de buscar migajas donde mereces abundancia. Has comprendido, con cada célula de tu cuerpo, que lo que estabas buscando fuera solo puede ser cultivado dentro. Y en ese descubrimiento silencioso, se abre la puerta a una libertad que no depende de nada ni de nadie. Pero este despertar no es un milagro instantáneo. Es un viaje, a veces lento, a veces doloroso, pero siempre profundamente revelador. Es un camino que exige coraje para sostener tu verdad, para decir que no sin sentir culpa, para reconocer que tus límites no son un acto de rechazo, sino de amor por ti mismo. Implica también una escucha interna que hemos olvidado, una voz suave que, si te detienes, te guía con una sabiduría ancestral. ¿Cuántas veces has traicionado tu intuición por miedo a molestar a otros? ¿Cuántas veces has callado lo que sentías solo para mantener una falsa armonía? Carl Jung nos recuerda que ignorarnos tiene un costo silencioso pero devastador, una vida marcada por el vacío, por la ansiedad y por la desconexión de uno mismo. Porque toda renuncia a lo que somos se convierte, tarde o temprano, en sufrimiento. Sin embargo, cuando comienzas a priorizarte, algo maravilloso ocurre. El mundo deja de parecer una batalla constante. Ya no hay necesidad de sobrevivir en vínculos que no te respetan, porque ya no estás dispuesto a abandonarte a ti mismo para que otros se queden. Has dejado de pelear contra tu propia esencia. Y en esa reconciliación interna, la vida se vuelve más ligera, más coherente, más tuya. La sanación emocional no es una meta fija, no es una línea de llegada que se cruza con aplausos. Es, más bien, un camino silencioso, íntimo, que se recorre paso a paso, cada día, con la decisión firme de no volver a abandonarte. Es elegirte una y otra vez, incluso cuando el mundo te enseñó a sentir culpa por hacerlo. Es abrazarte, aunque no todos entiendan por qué. Y cuando lo haces, cuando finalmente te colocas en el centro de tu propia vida, todo empieza a moverse. No porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque ahora tu mirada ha sido transformada por la claridad de quien se ha reencontrado con su valor. Lo que antes parecía caos, ahora se entiende como parte del proceso. Lo que antes dolía sin explicación, ahora muestra su raíz. Y es entonces cuando lo comprendes. La paz que tanto buscabas no estaba en un lugar lejano, ni en manos ajenas. Estuvo siempre ahí, aguardando a que volvieras a ti. Mereces una existencia donde no tengas que reducirte para caber, donde no sea necesario pedir aprobación para mostrar tu verdad. Mereces vivir una vida que refleje quién eres, no quien aprendiste a ser para ser querido. Y ese derecho no necesita ser justificado. Es tuyo. Solo que lo habías olvidado. Este no es un final. Es un renacer. El inicio de una transformación silenciosa pero poderosa. Porque la verdadera revolución ocurre cuando te atreves a mirar de frente todo lo que ya no vibra contigo y decides soltarlo. Cuando te permites explorar quién eres realmente, más allá de los roles, más allá de las heridas, más allá del miedo. No es sencillo. Hay días en los que la duda querrá arrastrarte de nuevo a lo conocido, aunque duela. Pero si permaneces contigo, si sigues el eco de tu propia voz, descubrirás algo que no se puede comprar ni fingir,
la libertad de ser auténtico. Y con ella, llega una paz que no depende de nada externo. Y ahí es donde todo empieza a cobrar sentido. Cuando te colocas en el centro de tu propia historia, comienzas a ver con nitidez todo aquello que antes pasaba desapercibido. Te das cuenta de que muchas relaciones solo se sostenían porque eras tú quien entregaba más de la cuenta. Que tu presencia, tu amor y tu energía eran las que mantenían vivos vínculos desequilibrados. Y que, por miedo a quedarte solo, aceptaste dinámicas que te robaban lentamente la alegría. Pero algo se rompe cuando decides elegirte. Algo dentro de ti, una antigua estructura que sostenía tu necesidad de complacer, se desmorona. No como una pérdida, sino como una liberación. Y en ese espacio que queda libre, comienzas a reconstruirte con verdad. Hay rupturas que no se sienten como pérdidas, sino como despertares. Son grietas necesarias, fisuras en la estructura de lo que creíamos ser, que permiten la entrada de una nueva luz, la luz de la conciencia. Porque cuando todo se derrumba, lo que queda es lo verdadero. Y es ahí donde empieza el trabajo más profundo. Carl Jung nos recordó que lo que rechazamos de nosotros mismos no desaparece, simplemente se esconde, esperando el momento oportuno para salir. Todo aquello que negamos, nuestras emociones reprimidas, nuestras necesidades silenciadas, nuestro deseo de ser vistos y amados tal como somos, encuentra la manera de salir a la superficie, ya sea en forma de ansiedad, patrones repetitivos o relaciones que solo reflejan lo que no hemos querido mirar. Cuando te niegas a reconocer tu valor, el mundo te mostrará situaciones que lo pongan en duda. Cuando evitas tus propias heridas, aparecerán personas y experiencias que las activarán una y otra vez. No como castigo, sino como espejo. Porque la vida tiene esa sabiduría de empujarte suavemente, o a veces con violencia, hacia lo que necesita ser sanado. Pero claro, este no es un proceso cómodo. Implica romper con todo lo que has usado como escudo. Implica aceptar que muchas veces confundimos amor con dependencia emocional. Que lo que llamábamos amistad, tal vez era solo compañía por miedo al vacío. Que nuestras decisiones, en más de una ocasión, estuvieron marcadas por el temor a ser rechazados, a no ser suficientes, a quedarnos solos. Y ahí está el punto de inflexión. Porque una vez que comienzas a darte prioridad, ya no puedes seguir habitando los mismos espacios de siempre. Dejas de tolerar lo que antes justificabas. Ya no estás dispuesto a regalar tu energía para sostener vínculos que te rompen por dentro. Lo que antes aceptabas con tal de sentirte querido, ahora lo ves como lo que es, un precio demasiado alto por tu paz. Hay rupturas que no se sienten como pérdida, y en ese momento, ocurre lo inevitable. Empiezas a perder personas. No porque hayas cambiado para mal, sino porque ahora estás en otra sintonía. Dejas de negociar tu bienestar. Dejas de callar lo que duele por mantener la apariencia. Y claro, eso incomoda. Porque cuando te priorizas, obligas a otros a mirarse también. Y no todos están preparados para eso. No es que hayas cambiado de forma repentina. Es que ya no estás dispuesto a permanecer en lugares donde tu alma no respira. Ya no puedes sostener las dinámicas que antes tolerabas en silencio, simplemente porque ahora has despertado. Has aprendido a escucharte. Has comprendido que tu bienestar no es negociable. Y cuando eso sucede, las personas que estaban acostumbradas a una versión tuya más sumisa, más complaciente, comienzan a desaparecer. Algunas se alejan sin una palabra, otras con reproches que intentan hacerte sentir culpable por elegirte. Pero esa aparente pérdida, ese vacío que se abre cuando alguien se va, es en realidad el comienzo de un nuevo espacio, un espacio que antes estaba ocupado por la necesidad de ser aprobado, de ser aceptado, de no estar solo. Y es precisamente ahí donde florece la libertad. Porque por cada vínculo que se desmorona, por cada puerta que se cierra, se abre una posibilidad más alineada con tu verdad. Pero no nos engañemos, este proceso es profundamente desafiante. El inconsciente, como advirtió Jung, no desea transformarse, desea sobrevivir. Se aferra a lo conocido, aunque duela. Se alimenta de rutinas, de historias antiguas, de la falsa certeza de lo predecible. Incluso si el pasado fue una constante fuente de dolor, sigue siendo un terreno familiar. Y lo familiar, por más oscuro que sea, nos ofrece una sensación ilusoria de control. Por eso,
Muchas personas eligen permanecer en lo que ya conocen, aunque eso las destruya lentamente. Prefieren lo predecible al abismo de lo incierto. Pero llega un momento, ese momento inevitable, en que el alma ya no puede seguir fingiendo, en que el silencio interior se hace insoportable. Y ahí, justo ahí, comienza la verdadera revolución. No la revolución que hace ruido, sino la que cambia estructuras internas. Una revolución invisible que se llama soltar. Soltar no es abandonar ni reprimir. No se trata de fingir que no dolió, ni de correr en busca de algo que reemplace lo perdido. Soltar es permitir que lo que ya no vibra contigo siga su camino. Es reconocer que algunas historias cumplieron su ciclo, que algunas personas solo estaban en tu vida para enseñarte algo, y que su partida no es un castigo, sino una forma de liberación. Aceptar esta verdad puede doler. Reconocer que no puedes obligar a nadie a quedarse, que no tienes el poder de despertar amor o respeto en quien no está dispuesto a sentirlo, es uno de los actos más dolorosos y al mismo tiempo más liberadores de la vida. Es entender que ninguna fuerza externa vendrá a rescatarte. Que nadie puede llenar tus vacíos si tú mismo no los abrazas primero. Porque la responsabilidad de tu bienestar nunca ha estado en manos ajenas. Siempre ha sido tuya. Y es justamente en este punto del camino donde la vida comienza a dividir a las personas. Están aquellos que continúan buscando en el afuera, en relaciones, en logros, en validación, esa sensación de plenitud que se les escapa constantemente. Viven atrapados en un ciclo que se repite, esperando que alguien llegue a completar lo que sienten que les falta por dentro. Y están los otros. Los que, a pesar del miedo, deciden mirar hacia adentro. Los que aceptan el vértigo de enfrentarse consigo mismos. Que entienden que la única salida real es a través de uno mismo. Carl Jung lo expresó con claridad. El proceso de llegar a ser uno mismo, de alcanzar la totalidad psíquica, es arduo, solitario y exige una valentía que no todos están dispuestos a tener. Pero también es el único camino que conduce a una vida que se sienta verdaderamente tuya. Un camino donde dejas de pedir permiso para existir. Cuando finalmente te eliges, cuando decides priorizarte sin culpa ni justificaciones, algo poderoso empieza a suceder. Tus relaciones cambian. Ya no estás disponible para vínculos donde solo das y nunca recibes. Ya no aceptas estar en espacios donde tu energía es drenada, donde se te pide que te reduzcas para que otros brillen. Comienzas a notar que las personas que solo estaban cerca por conveniencia, desaparecen casi como si el universo hiciera una limpieza automática. Y no es una pérdida. Es una depuración. Un filtro natural que se activa cuando tu vibración cambia, cuando dejas de negociar con tu esencia. Y cuando comienzas a vibrar desde un lugar más auténtico, la vida responde. Donde antes había vacío, ahora llegan personas que realmente ven tu luz, que no están contigo por conveniencia, sino por conexión genuina. Relaciones donde la palabra presencia significa sostén y no exigencia. Donde no se espera que te sacrifiques para ser querido, sino que puedas crecer al lado del otro sin perderte en el intento. Porque cuando tú decides darte el valor que mereces, el universo se alinea para reflejar esa elección. Ya no toleras lo que te hace daño, no porque te vuelvas duro o insensible, sino porque te reconoces. Porque al fin comprendes que amar no debe doler, que acompañar no debe drenar, que el vínculo real nutre, no desgasta. Pero llegar a este punto no es fácil. Es una travesía que muchos no están dispuestos a realizar porque implica dolor, desapego y, sobre todo, responsabilidad. No por lo que los demás hicieron o dejaron de hacer, sino por lo que tú permitiste. Y eso duele más que cualquier despedida. Es más cómodo quedarse en el papel de víctima, apuntar con el dedo al otro, repetir que siempre eliges mal. Pero el trabajo más profundo comienza cuando tienes el coraje de preguntarte, ¿por qué sigo permitiendo esto? ¿Qué parte de mí aún cree que merece migajas? Y esa es una pregunta que no se responde con la mente, sino con el alma. Carl Jung nos invita a mirar hacia adentro con honestidad. Nos recuerda que lo que vemos afuera es un espejo de lo que llevamos dentro. Que mientras no hagamos el trabajo interior, los patrones seguirán repitiéndose como un eco interminable. No importa cuántas veces cambies de pareja, de entorno o de amigos. Si no transformas tu raíz, siempre florecerá lo mismo. Aquí es donde aparece una de las ideas más desafiantes de Jung,
la sombra. Aquella parte de nosotros que no queremos mirar. Esa colección de fragmentos negados, rechazados, escondidos en lo más profundo de nuestra psique. Emociones como la rabia, la tristeza, la envidia, el deseo de ser visto o amado, que reprimimos porque nos enseñaron que eran incorrectos, vergonzosos o débiles. Pero lo que no se acepta, nos domina desde la oscuridad. Y lo que no se integra, se proyecta. Por eso, tantas veces repetimos situaciones sin entender por qué. Por eso atraemos lo que no queremos. Porque esa sombra está actuando sin que nos demos cuenta. Ignorar la sombra no la borra. Al contrario, le entrega las llaves de tu mundo interno. Cuanto más la escondes, más profundamente se enraiza. Y entonces, comienza a hablarte en silencio. En forma de decisiones que no comprendes, de vínculos que se repiten, de emociones que te abruman sin razón aparente. La sombra no desaparece porque la niegues. Se transforma en el eco que elige por ti cuando crees tener el control. Se manifiesta en esa voz que te sabotea justo cuando estás por avanzar, en la culpa que sientes por decir no, en la necesidad de complacer cuando en realidad deseas alejarte. Está en la sonrisa forzada, en el cansancio emocional que no sabes de dónde viene, en el enojo que no puedes explicar. Pero cuando decides priorizarte, algo dentro comienza a cambiar. No de forma instantánea, sino como una semilla que rompe la tierra después de mucho silencio. Empiezas a mirar tus heridas con honestidad. Ya no buscas culpables, buscas comprensión. Observas tu historia no con juicio, sino con compasión. Y entonces ocurre algo esencial, reconoces tus propios patrones. Te das cuenta de cuando te abandonas a ti mismo, de cómo negocias tu paz para no incomodar a otros, de cuántas veces has silenciado tu verdad para no ser rechazado. En ese punto, te encuentras frente a una elección crucial. ¿Vas a seguir viviendo en piloto automático, esperando que el mundo cambie? ¿O vas a empezar a tomar las riendas de tu vida con plena conciencia? La mayoría no sigue ese camino. No porque no quiera sanar, sino porque la sanación verdadera exige mirar lo que duele. No es cómodo reconocer que fuiste tú quien cruzó tus propios límites. Que muchas de las situaciones que hoy te pesan fueron sostenidas por tu silencio, tu miedo, tu necesidad de ser aceptado. Pero aquí está la paradoja. El dolor que se evita se hace eterno, mientras que el dolor que se atraviesa se transforma. El sufrimiento de ver la verdad es pasajero, pero la paz que trae es duradera. Si este mensaje te tocó, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comparte tu experiencia en los comentarios. Quiero saber qué piensas. Carl Jung nos decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y esa oscuridad está dentro. No como un castigo, sino como una puerta. Una puerta que solo se abre cuando te atreves a cruzarla. La negación es un ciclo interminable. Vives en un estado de adormecimiento, tratando de escapar de lo que sabes que está allí, pero que prefieres ignorar. Sin embargo, la vida no desaparece cuando la ignoramos, se intensifica. El sufrimiento acumulado por años de evadirnos a nosotros mismos sigue acechando, esperando el momento en que finalmente nos detengamos a escucharlo. Y ese momento, aunque temido, es el comienzo de nuestra liberación. El viaje hacia la sanación emocional comienza, justamente, cuando nos detenemos a mirarnos en el espejo de la verdad. No se trata de una mirada crítica, ni de una condena implacable. Jung nos enseñó que sanar no significa castigar nuestras sombras, sino abrazarlas con compasión. Solo cuando aceptamos quienes somos realmente, con nuestras imperfecciones y fallas, podemos empezar a liberarnos. El dolor de lo no reconocido persiste porque no lo aceptamos. Mientras sigamos negando nuestras heridas, éstas seguirán latentes, buscando la oportunidad para manifestarse de maneras inesperadas. Pero en el momento en que decidimos vernos con los ojos de la honestidad, comenzamos a liberar esa carga. Es como si, por fin, permitiéramos que la luz entre en las grietas de nuestra psique. Este proceso no es fácil, pero es el único camino hacia la auténtica liberación. Jung nos mostró que nuestra psique no es un conjunto de piezas separadas, sino que todo lo reprimido forma parte de un todo. La sanación solo ocurre cuando aceptamos esa totalidad, cuando dejamos de vernos como fragmentos rotos. Es cuando nos damos cuenta de que ya no necesitamos la validación externa,
la constante aprobación de los demás, para sentirnos completos. Al comprender esto, algo dentro de ti se despierta. La necesidad de encontrar respuestas en el exterior desaparece porque ahora sabes que las respuestas siempre estuvieron dentro de ti. Cuando dejas de buscar culpables en el mundo exterior, empiezas a reconocer que el verdadero poder de tu vida está en tus manos. Ya no vives de acuerdo con lo que otros esperan, sino según lo que tu alma sabe que es verdadero para ti. Este proceso de transformación, aunque desafiante, es inevitable. Con cada paso que das hacia tu autenticidad, empiezas a atraer personas y situaciones que vibran en la misma frecuencia de tu nueva conciencia. Es como si, al empezar a brillar con tu propia luz, todo lo que resuena con tu ser comenzara a encontrarte. Las relaciones se vuelven más profundas, los desafíos más llevaderos, porque ahora sabes que todo lo que atraviesas es una oportunidad para crecer. Y aquí, en este punto, el viaje hacia tu verdadera sanación ha comenzado, y ya no hay vuelta atrás. Dejas de seguir la corriente, de adaptarte a espacios que siempre supiste que no eran los tuyos. La constante preocupación por el futuro empieza a disiparse, porque has aprendido a confiar en tu propia fuerza para enfrentar lo que venga. La vida ya no se siente como una constante lucha por encontrar tu lugar. En cambio, te permites fluir con lo que surge, sabiendo que todo lo que necesitas para avanzar está dentro de ti, esperando ser reconocido. Lo más asombroso de este proceso es la paz que surge cuando finalmente eliges poner tu bienestar en primer lugar. Esa sensación de libertad inquebrantable que solo se experimenta cuando dejas de depender de la validación externa para sentirte completo. La conciencia profunda de que, en tu interior, ya reside todo lo que necesitas para ser pleno. La verdadera pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a enfrentarte a lo que tienes que soltar para abrir espacio para lo nuevo? ¿Te atreves a liberar lo que te pesa y te impide avanzar hacia algo mejor? Aunque no será un camino sencillo, puedo asegurarte que cada paso será invaluable en tu proceso de transformación. Cuando decides priorizarte, la sanación emocional fluye sin obstáculos. Ya no hay barreras que te detengan, y el mundo que antes parecía un lugar lleno de desafíos se empieza a reflejar como un espejo de tu bienestar interno. Las circunstancias y las personas ya no tienen el poder de definir tu estado emocional, porque tu centro está fortalecido en lo que eres. Algo poderoso empieza a suceder cuando decides hacer de ti mismo una prioridad, empiezas a cambiar. Y con ese cambio, el entorno reacciona. Algunas personas celebran tu evolución, otras la cuestionan, y habrá quienes intentarán hacerte sentir culpable por ya no ser la persona que solía ser. Lo que muchos no entienden es que este cambio no es una pérdida, sino una ganancia inmensa para ti, porque finalmente estás siendo fiel a tu esencia. Este proceso traerá consigo tanto liberación como resistencia, pero en cada paso descubrirás la profundidad de tu propia fuerza. Te invito a que sigas este camino sin miedo, con la certeza de que todo lo que necesitas para vivir tu verdad ya reside dentro de ti. Este es uno de los momentos más desafiantes del proceso, porque comenzarás a darte cuenta de que no todos estarán dispuestos a aceptar tu transformación. Este es el punto donde muchas personas retroceden, volviendo a las dinámicas y hábitos del pasado. Regresan a relaciones que ya no les aportan nada, o se someten a situaciones que los minimizan, todo por el miedo a perder lo conocido, por temor a lo que es familiar, aunque ya no les sirva. Pero aquí es donde radica la verdad más profunda. Si para encajar en la vida de alguien tienes que reducirte, ese lugar nunca fue hecho para ti. Yu nos enseña que el proceso de individuación, de convertirnos en nuestra versión más auténtica, es un camino que no todos podrán comprender. No todos estarán dispuestos a acompañarnos en esa travesía. Pero lo que realmente importa no es la aceptación ajena, sino si tú estás dispuesto a seguir adelante, aunque eso implique caminar solo por un tiempo. El miedo a la soledad es uno de los obstáculos más grandes en el crecimiento personal. Nos han condicionado para pensar que la soledad es sinónimo de incompletitud, de rechazo, de fracaso. Nos han hecho creer que si estamos solos, es porque algo hemos hecho mal. Sin embargo, la soledad puede ser un refugio, un espacio necesario para encontrarse con uno mismo. Solo en la soledad podemos escuchar nuestra verdadera voz, sin las interferencias externas. Es en este vacío aparente donde comienza la verdadera reconstrucción. La soledad no es el final de un proceso, sino un paso esencial para la creación de una vida auténtica. Solo cuando aprendes a estar contigo mismo,
sin depender de la validación de otros, te das cuenta de que la verdadera compañía que necesitas es la tuya. Y a partir de ahí, las personas adecuadas, las relaciones que realmente te nutren, comenzarán a llegar de manera natural. Uno de los momentos más desafiantes de este proceso llega cuando te enfrentas a la realidad de que no todos estarán dispuestos a aceptar tu transformación. Es una etapa que puede desestabilizarte, porque empiezas a percibir que las personas a tu alrededor no entienden lo que está ocurriendo dentro de ti. Es aquí cuando muchos eligen dar un paso atrás. Recaen en viejos patrones, regresan a relaciones que ya no les sirven, aceptan circunstancias que les restan, todo por miedo a lo desconocido, por miedo a perder lo que ya conocen, aunque no les haga bien. Pero lo que debes entender es esto: si tienes que disminuir tu luz para encajar en el espacio de alguien más, ese lugar nunca estuvo destinado para ti. Carl Jung nos enseña que el proceso de individuación, el viaje hacia el descubrimiento de nuestro ser más profundo, no es un camino fácil ni comprendido por todos. De hecho, es un camino que a menudo nos separa de aquellos que no están dispuestos a hacer el mismo viaje. Pero esa desconexión no es motivo para dudar de tu camino. Lo verdaderamente importante es si tú estás dispuesto a avanzar, incluso si eso significa atravesar un periodo de soledad. Este miedo a la soledad es uno de los mayores obstáculos del crecimiento personal. Nos han enseñado desde pequeños que estar solos es un signo de fracaso, de incompletitud, de rechazo. Pero la realidad es que la soledad puede ser la mayor fuente de autodescubrimiento y liberación. Es en la quietud, en el espacio de estar contigo mismo, donde encuentras la claridad necesaria para caminar con fuerza hacia tu verdadero ser. Recuerda, la soledad no es la ausencia de personas, sino el espacio donde finalmente te encuentras contigo mismo sin máscaras ni compromisos que te desvíen de tu verdadero propósito. El miedo a estar solo refleja el miedo a enfrentarnos con nuestra propia verdad, a reconocer que la única persona que necesita estar completa, primero, eres tú mismo. En realidad, la soledad no es el verdadero enemigo, aunque nuestra mente muchas veces la percibe como tal. Lo que realmente nos aterra es la incapacidad de estar con nosotros mismos, de hacer frente a nuestras propias emociones y pensamientos sin buscar constantemente la validación o la distracción externa. Carl Jung hablaba del viaje hacia la totalidad, un proceso profundo de autoconocimiento que exige enfrentarnos a nuestro ser más auténtico. Este viaje, según Jung, requiere un tiempo de introspección intensa, en el cual nos vemos obligados a dejar de buscar en el exterior lo que solo podemos encontrar dentro de nosotros. Cuando aprendemos a abrazar nuestra propia compañía, ya no nos conformamos con cualquier cosa solo para evitar esa incomodidad de estar en silencio con nosotros mismos. En este punto, muchas personas pasan por lo que Jung describía como la noche oscura del alma. Es una etapa de profunda transformación donde todo lo que conocíamos, todo lo que nos daba seguridad y estructura, comienza a desmoronarse, pero aún no vemos lo que está por venir. Este vacío es, en muchos casos, aterrador. Es la sensación de incertidumbre absoluta, donde no sabemos quiénes somos ni qué queremos. Y, en este momento de crisis, es cuando muchos optan por abandonar. La mente busca respuestas rápidas, certezas inmediatas, y el deseo de aferrarse a lo conocido es fuerte, porque lo conocido nos da una falsa sensación de control. Pero el verdadero crecimiento nunca ocurre de esta manera. La transformación auténtica solo se da cuando somos capaces de permanecer en ese vacío sin intentar llenarlo con lo de siempre. No se trata de regresar a la zona de confort, a lo familiar, solo porque nos parece seguro. Es cuando decidimos resistir esa tentación, y en lugar de buscar distracciones, decidimos mirar de frente lo que realmente sentimos, sin juicios ni escapatorias. Este es el espacio donde se gesta la verdadera evolución. En ese vacío, encontramos las semillas de una vida más rica, más auténtica y más conectada con nuestra esencia profunda. Este es el instante crucial en el que muchas personas descubren que gran parte de su identidad estaba construida a partir de las percepciones y expectativas de los demás. Su sentido de valor dependía de ser necesitados, aceptados y reconocidos. Pero cuando esas influencias externas desaparecen, se enfrentan a una de las preguntas más profundas y transformadoras de la vida. ¿Quién soy yo cuando no hay nadie más observando? Según Jung, la respuesta a este interrogante se encuentra en la integración total de nuestro ser, una aceptación que no solo abarca la imagen que proyectamos al mundo, sino también todo lo que hemos ocultado,
las sombras, las heridas y las verdades más profundas que hemos ignorado o reprimido. Es solo cuando dejamos de huir de nuestra propia esencia, cuando nos atrevemos a mirar nuestras vidas con valentía y sin máscaras, que algo cambia en nuestro interior. La necesidad de complacer a los demás pierde fuerza, y la urgencia de encajar en moldes ajenos se desvanece. Por primera vez, experimentamos una sensación de libertad profunda. Pero este proceso no es sencillo, y el mundo, en su forma más desafiante, pondrá a prueba nuestra transformación. Pasado y presente se entrelazarán nuevamente. Situaciones que pensábamos haber superado regresarán, y viejos patrones se manifestarán para comprobar si realmente hemos aprendido la lección. Relaciones que creíamos cerradas volverán a llamar a nuestra puerta. Aquellos que antes ejercían control sobre nosotros intentarán de nuevo manipularnos. Y es aquí donde sabremos si realmente hemos cambiado. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque ahora nosotros respondemos de manera diferente. Ya no sentimos la necesidad de justificar nuestras decisiones, ni tenemos la obligación de convencer a nadie de nuestro valor. En este nuevo estado de conciencia, comprendemos que no todas las relaciones están destinadas a perdurar. La pérdida de ciertas personas deja de ser vista como una tragedia, ya que entendemos que, al final, se trata de un proceso de alineación con nuestro ser auténtico. Es en este acto de soltar lo que ya no nos corresponde que abrimos el espacio para atraer lo que realmente resuena con nuestra esencia más profunda. La energía que antes gastabas tratando de ser suficiente para los demás, ahora la inviertes en ti mismo. Al principio, este cambio puede sentirse extraño, como si estuvieras haciendo algo egoísta o fuera de lo común. Pero en realidad, es el mayor acto de amor propio que puedes realizar. Priorizarte no significa apartarte de los demás, sino reconocer que para estar bien con los otros, primero debes estar bien contigo mismo. Al hacerlo, empiezas a notar patrones que antes ignorabas, dinámicas en las que habías estado atrapado sin ser consciente de ellas. Te das cuenta de que la vida no es un cúmulo de eventos aleatorios, sino un reflejo profundo de tu propia conciencia. Todo lo que ves afuera es, de alguna manera, un espejo de lo que llevas dentro. Jung nos habla del principio de la proyección. Aquello que nos molesta en los demás, lo que admiramos o rechazamos, no es más que una manifestación de aspectos de nosotros mismos que aún no hemos reconocido. Cuando experimentamos frustración o admiración hacia alguien más, muchas veces es porque estamos viendo en ellos lo que no hemos aceptado de nosotros mismos. Si constantemente te encuentras en relaciones en las que te sientes poco valorado, o si siempre acabas en situaciones donde tienes que esforzarte más de lo que te corresponde, pregúntate, ¿qué parte de mí sigue creyendo que no soy suficiente? La respuesta, como señala Jung, no está en el mundo exterior. No es que las personas a tu alrededor sean las responsables, sino que es la relación que tienes contigo mismo la que determina cómo te relacionas con los demás. Cuando haces este trabajo interno, algo increíble sucede. La vida deja de sentirse como una lucha constante. La ansiedad por el futuro se disuelve porque, al reconectar contigo mismo, confías en tu capacidad de adaptarte y enfrentar cualquier circunstancia. Las relaciones, en lugar de ser un campo de conflicto o una fuente de frustración, se convierten en un espacio de crecimiento mutuo, donde el amor y el respeto se nutren desde una base sólida, esa que construyes cuando primero te eliges a ti mismo. Recuperar o propio poder nao é sobre dominar o outro, mas sobre se reconectar com a forca que sempre esteve dentro de você. Nao é o poder que vem da conquista externa, mas da coragem de ser genuíno, sem desculpas. Iso nao significa que o medo e a insegurança desaparecerão, mas sim que você aprenderá a nao se deixar dominar por eles. Cuando pasamos a agir a partir da abundancia, ao invés de da carencia, o cenario da nosa vida se transforma. Você se dá conta de que o amor que tanto procuraba já reside dentro de você. Jung nos lembra que o verdadeiro camino nao é a eliminacao do sofrimento, mas a habilidade de integrar a dor como uma parte esencial de nosa jornada. Abracar nosas feridas nao é o sinal de fraqueza, mas uma oportunidade de nos reconfigurarmos. A verdadeira cura nao está en fugir do que nos machuca, mas en transformar esa dor en algo que nos fortalece. Cuando você começa a olar para o presente, nao como solos daquilo que já foi, nem daquilo que ainda pode ser, mas como uma percepca o plena do agora, a paz se torna uma experiência interna. Nao é a ausência de conflitos, mas a certeza de que você tem a capacidade de enfrentar o que surgir.
O proceso de priorizar a sí mesmo traz consigo uma nova perspectiva. Não se trata mais de buscar a provacao ou validacao externa. O reconhecimento que você tanto almejaba, sempre esteve dentro de você. Quando você se dá conta disso, deixa de precisar de validacao para sentir que já é suficiente. Não por meio da aceitacao alheia, mas por meio da confiança interna que, ao final de cada dia, você é completo exatamente como é. Este é o maior presente que você pode se dar. Ao se colocar em primeiro lugar, você não apenas recupera sua energia e paz interior, mas também a sua verdadeira essência, a sua autenticidade. La transformación comienza en el momento en que dejas de seguir ciegamente lo que el mundo ha dictado para ti. Es el instante en que te atreves a mirar dentro y reconoces que lo que creías ser no es más que una capa superficial construida por expectativas ajenas. La sanación emocional se abre paso cuando decides ser fiel a ti mismo, sin las máscaras que el mundo te instó a llevar. Te das cuenta de que tu sufrimiento no viene de los demás, sino de las historias que te contaste durante años. Creencias que, desde la niñez, te hicieron pensar que tu valor estaba atado a tu capacidad de complacer, a tu habilidad de encajar, a tu necesidad de ser útil para ser amado. La pregunta clave es, ¿por qué creíste todo esto? Cuando comienzas a cuestionar esas historias, la verdad empieza a emerger. Te das cuenta de que nunca fue tu responsabilidad cargar con expectativas que no eran tuyas. Jung hablaba del inconsciente colectivo como un campo cargado de patrones heredados que ni siquiera elegimos. Creencias sobre el amor, el sacrificio, el éxito y la lealtad son transmitidas de generación en generación, construyendo un mundo de ideas que ni siquiera cuestionamos. El despertar llega cuando tomas un paso atrás y te preguntas, ¿realmente creo en estas ideas? ¿Por qué sigo perpetuando dinámicas que me desgastan? ¿Por qué permito que lo intolerable siga ocupando espacio en mi vida? Este cuestionamiento puede ser incómodo, porque implica reconocer que muchas de nuestras elecciones no han sido elegidas de manera consciente, sino que son el eco de lo que se nos enseñó a aceptar como normal. Este proceso de cuestionamiento es liberador. Cuando eliges desafiar esas viejas creencias, comienzas a romper cadenas invisibles que te ataban al sufrimiento. Y entonces, por primera vez, experimentas la verdadera libertad, la libertad de ser tú mismo, sin pedir permiso. Es posible que hayas crecido en un entorno donde se te enseñó que el amor era un sacrificio constante, una entrega sin fin, donde darlo todo significaba perderte a ti mismo. Tal vez fuiste testigo de cómo tus padres se daban por completo a los demás, olvidándose de sí mismos, y aprendiste que el amor verdadero era sinónimo de sacrificio. Quizás te dijeron que solo eras valioso si eras productivo, que el descanso era un lujo del que no podías disfrutar sin sentirte culpable. O tal vez aprendiste que ser fuerte significaba resistir, aguantar, incluso cuando algo ya no tiene propósito o sentido en tu vida. Pero hoy, aquí, tienes la oportunidad de cambiar esa narrativa. Puedes desaprender todo lo que te ha mantenido atado al sufrimiento. Tienes el poder de elegir nuevos caminos, nuevas creencias, nuevas formas de relacionarte contigo mismo y con los demás. No estás condenado a repetir las mismas historias una y otra vez. La clave está en decidir que ya no serás un prisionero de las viejas enseñanzas, sino un creador de tu propia verdad. Jung nos enseñó que el destino no es algo predeterminado, sino el resultado de lo que hacemos con nuestra conciencia. Cuando decides expandir tu conciencia, cuando decides mirarte de una manera nueva, tu realidad se transforma. Ya no eres víctima de las circunstancias, sino un ser capaz de transformar su vida, su relación con el mundo y con los demás. Al priorizarte, comienzas a comprender algo profundo. El amor no tiene que ser una lucha constante. El amor, la paz, la felicidad, son estados de ser que emergen de adentro hacia afuera, no de las circunstancias externas. No tienes que ganarte el derecho a ser amado, ni demostrar constantemente tu valía. El amor no debería robarte la paz ni requerir sacrificios que te vacíen. Y lo más hermoso de todo, es que al permitirte ser tú mismo, sin las cargas de lo que te enseñaron a ser, empiezas a descubrir que el amor, la paz y la felicidad son estados que siempre han estado dentro de ti. Solo necesitabas recordar que mereces vivir desde tu verdad. Es en este momento cuando descubres que la verdadera paz no viene de la aprobación externa, sino de la aceptación interna. Dejas de buscar la validación en los demás, porque entiendes que no necesitas probar tu valor a nadie. El simple hecho de existir,
de ser quien eres, es suficiente. Y es cuando llegas a este entendimiento profundo que empieza a ocurrir la verdadera transformación. Las personas que antes parecían tener poder sobre ti pierden su influencia. Las situaciones que antes te causaban angustia ya no tienen el mismo impacto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la manera en que te relacionas con él. Ya no intentas que te comprendan aquellos que nunca han mostrado interés en hacerlo. Ya no sientes la necesidad de encajar en lugares que nunca te acogieron realmente. Ya no te aferras a lo que está destinado a quedarse atrás. Este es el verdadero significado de la libertad. No es la libertad superficial de hacer lo que desees sin importar las consecuencias. Es una libertad más profunda, la libertad interna que surge cuando comprendes que no necesitas nada fuera de ti para sentirte completo. Es la seguridad de saber que puedes estar solo, sin sentirte incompleto o vacío. La certeza de que, pase lo que pase, siempre estarás bien porque has aprendido a estar contigo mismo, y eso es lo único que siempre has necesitado. Y lo más hermoso de todo, es que al permitirte ser tú mismo, sin las cargas de lo que te enseñaron a ser, empiezas a descubrir que el amor, la paz y la felicidad son estados que siempre han estado dentro de ti. Solo necesitabas recordar que mereces vivir desde tu verdad. Es en este momento cuando descubres. Este es el momento en que tomas las riendas de tu vida. No para escapar de las dificultades o los desafíos, sino para enfrentarlos con la fuerza que proviene de tu conexión profunda contigo mismo. Te conviertes en el creador de tu propia realidad, dejando atrás las viejas creencias y patrones que ya no te sirven. Y lo más hermoso es que, al aprender a estar contigo, la vida misma se transforma, dejándote ver el mundo a través de una nueva perspectiva, más rica y plena. El proceso de individuación nunca llega a un final definitivo. Es una travesía continua, una danza constante entre las sombras y la luz que habitan en cada uno de nosotros. Jung nos mostró que la autenticidad no es un destino, sino un proceso constante de autodescubrimiento. Así como el río nunca deja de fluir, nuestra evolución también es incesante, siempre guiada por el deseo de abrazar cada parte de nuestro ser, sin rechazos ni negaciones. Cuando decides priorizarte, cuando dejas atrás las versiones de ti que solo existían para encajar o para complacer, el camino hacia tu verdad comienza a tomar forma. A medida que te abres a ser quien realmente eres, dejas que el mundo te reciba tal cual eres, sin pretensiones ni máscaras. Y en este proceso, algo hermoso ocurre, nuevas conexiones comienzan a florecer, relaciones más auténticas y profundas emergen, y las oportunidades que antes parecían fuera de alcance, de repente se hacen tangibles. Pero lo que realmente cambia es la paz interna que experimentas. Ya no hay más lucha interna, no más contradicciones entre lo que eres y lo que te han dicho que debería ser. La paz surge del reconocimiento de que todo lo que buscas en el mundo ya vive en ti. La plenitud no está fuera, sino dentro, esperando ser reconocida. Y entonces, llega un punto de claridad donde te das cuenta de que el despertar no es solo un momento, sino una transformación que abarca todas las áreas de tu vida. La existencia ya no se trata de sobrevivir, de complacer expectativas ajenas o de acumular logros para sentirte suficiente. Ahora, se trata de vivir auténticamente, de experimentar la vida desde la creatividad, desde la autenticidad, desde la confianza plena en ti mismo. Pero, como dice Jung, el trabajo no termina aquí. La individuación no es una meta, sino un camino continuo de aprendizaje y expansión. La vida sigue trayendo nuevos desafíos, nuevas oportunidades para crecer, nuevas capas de ti mismo que descubrir y abrazar. Y aunque el proceso nunca será fácil, siempre será profundamente liberador, porque al final estarás viviendo desde tu verdad, sin importar lo que suceda fuera de ti. Y estas creencias, que a menudo operan en un nivel invisible, son las que guían cada uno de nuestros pasos. El inconsciente, como un vasto océano que contiene todas nuestras experiencias, recuerdos y emociones no resueltas, se ve profundamente influenciado por lo que creemos sobre nosotros mismos y el mundo. Por eso, cuando decides cambiar tu relación contigo mismo, cuando eliges priorizar tu paz y bienestar, comienzas a reprogramar esas creencias limitantes que de otro modo te mantendrían atado a viejas narrativas. Jung nos enseña que la verdadera transformación ocurre cuando nos volvemos conscientes de estos patrones inconscientes y comenzamos a cuestionarlos. Cuando dejas de ser un espectador pasivo de tu vida y tomas el control de tu narrativa, el mundo comienza a responder.
Las situaciones ya no te arrastran como antes. Las personas dejan de poder manipular tus decisiones. Y lo más importante, dejas de buscar validación externa porque ahora sabes que tu valor no depende de nada ni de nadie. Las relaciones, en su mayoría, son reflejos de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Si constantemente te pones en segundo plano, permitiendo que otros definan tu valor, eso es lo que atraerás. Pero cuando te priorizas, cuando haces de ti mismo tu prioridad, las relaciones se transforman. Comienzas a atraer a personas que te respetan, que te valoran por quien eres, no por lo que puedes ofrecerles. Relaciones donde hay respeto mutuo, apoyo incondicional y, sobre todo, libertad para ser tú mismo. El mismo principio se aplica a las oportunidades. Dejas de moverte desde el miedo a la escasez, desde la creencia de que no mereces lo mejor. En su lugar, comienzas a actuar desde la abundancia, desde la certeza de que el universo está alineado para apoyarte cuando estás en sintonía con tu verdad. Las oportunidades no llegan solo por estar en el lugar correcto en el momento adecuado, sino por ser la persona correcta, alineada con su propósito y dispuesta a recibir lo que la vida tiene para ofrecer. La conciencia es ese músculo que se fortalece cuando decides seguir adelante, cuando eliges, día tras día, ver la vida con una nueva perspectiva, desafiar lo que te limita y abrazar lo que te hace crecer. En este proceso, no se trata de eliminar el miedo o la incertidumbre, sino de aprender a navegar por ellos con la certeza de que tu paz interna es más poderosa que cualquier obstáculo exterior. Es un proceso dinámico, un flujo constante de expansión y transformación. La conciencia, al igual que la vida misma, está en constante evolución. Cuando decides priorizarte, cuando te permites dejar atrás lo que ya no te sirve, abres un espacio en tu vida para que lo nuevo, lo auténtico, tome forma. Y aunque este proceso puede sentirse desafiante, es el único camino hacia una vida plena, hacia una existencia que refleje quién eres realmente. Yu nos enseñó que el verdadero crecimiento viene cuando somos capaces de confrontar nuestras sombras, esas partes de nosotros que hemos estado evitando o negando. Cuando decidimos abrazarlas, integrar esas partes ocultas de nuestra psique, comenzamos a encontrar la paz interna que tanto buscamos. Y es en este punto cuando el universo responde, no necesariamente con certezas inmediatas, sino con las señales sutiles que nos guían hacia la realización de nuestro propósito. Este proceso de soltar lo viejo no siempre es fácil. Nos enfrentamos a nuestras inseguridades, a los miedos profundos que surgen cuando nos despojamos de lo que ha sido familiar, aunque ya no nos sirva. Pero en ese vaciamiento, en ese dejar ir, es donde realmente ocurre la magia. Porque la sanación solo puede fluir cuando dejamos que las aguas se aclaren, cuando vaciamos el espacio interno para que lo nuevo ocupe su lugar. Cuando te priorizas, tu visión se aclara. Ya no te quedas atrapado en las viejas dinámicas que antes definían tu vida. Lo que antes te parecía normal, ahora lo ves con una claridad renovada, reconociendo que, a medida que creces, tus estándares también crecen. Lo que antes tolerabas, ahora lo rechazas, no porque estés buscando confrontación, sino porque tu alma ya no puede vivir de acuerdo a esas viejas normas. Estás alineado con tu verdad, y esa verdad te impulsa hacia adelante. A partir de aquí, cada paso que tomes será un reflejo de esa autenticidad. Las personas que realmente resonarán contigo serán aquellas que también estén en su propio viaje de crecimiento. Las oportunidades que llegarán serán las que te alineen con tu propósito. Y, sobre todo, comenzarás a sentir una paz que no depende de lo que sucede fuera de ti, sino de la profunda certeza de que estás exactamente donde necesitas estar. El camino hacia la sanación no es lineal, no es sencillo. Es un proceso que exige valentía, sacrificio y la voluntad de enfrentarse a lo desconocido. Pero al final, lo que te espera es mucho más grande que cualquier miedo o incertidumbre que hayas tenido que atravesar. Porque, cuando decides priorizarte, cuando finalmente eliges vivir desde tu autenticidad, el universo entero conspira a tu favor. Ya no eres una marionete de las circunstancias ni de las expectativas ajenas. Te conviertes en el creador de tu propia vida, el arquitecto de tu destino. Y lo más hermoso de todo es que, en ese proceso, descubres que siempre tuviste el poder para transformar tu realidad. La paz, la libertad y el amor que tanto anhelabas no están afuera. Están dentro de ti, esperando a ser reconocidos. Solo hace falta una cosa,
La valentía de mirar dentro de ti mismo, de soltar las cadenas del pasado y de caminar hacia lo que realmente eres. Cuando eliges ser tú, sin miedo, sin excusas, sin reservas, el mundo entero se abre ante ti. Y en ese momento, cuando la última pieza del rompecabezas encaja, te das cuenta de algo fundamental: nunca fuiste incompleto. Solo necesitabas recordar que, en el fondo, siempre fuiste suficiente. La vida no es un destino que se alcanza. Es un viaje, una experiencia única de redescubrimiento. Y en el instante en que te priorizas, todo comienza a fluir. Porque ahora sabes que el verdadero poder, la verdadera sanación, está en el acto más simple y profundo que puedes hacer: elegirte a ti mismo. Y al hacerlo, el mundo entero se convierte en un reflejo de tu propia verdad. Si este mensaje resonó contigo, no olvides suscribirte para más contenido como este, dejar tu me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué significa para ti priorizarte? Quiero leer tu experiencia.